mucha moda esto. Ahora con el COVID se le dio a mucha gente que tenía problemas respiratorios, enfermedades artificiales difusas principalmente. Entonces, las personas piensan que la artritis reumatoide nada más es articular. Y a veces estamos viendo que tiene un montón de manifestaciones extraarticulares. Una de ellas es a nivel pulmonar principalmente. Hay que tener muy en cuenta que hay seis formas de la artritis reumatoide: enfermedad pulmonar, fibrosis intersticial, una neumopatía nodular, bronquiolitis, arteritis con hipertensión pulmonar, enfermedades cerebrales pequeñas principalmente. Ustedes lo van a ver en neumología, creo que ya lo están viendo, y cada una de estas tiene una patología así. La fibrosis intersticial es lo más común que estamos viendo ahorita, secundaria a veces una neumopatía intersticial difusa. Eso se vio más con el COVID, donde veamos mucha gente con problemas respiratorios y tenía a veces imagen de virus descubrido las personas, la de tórax, y tienen a veces problemas respiratorios principalmente. Y otra de las cosas, lo estamos viendo también en los pacientes que tienen problemas respiratorios por el uso prolongado de metronidazol. El paciente comienza a tener tos no productiva, tos enfadosa, que a veces el paciente requiere es que tengo tos, pero no tengo nada, otro tipo de manifestaciones, ¿no? Y hacemos una radiografía, vemos la imagen de virus descubrido, le hacemos se le pide a veces que se haga una espirometría, vemos cambios a nivel pulmonar del paciente. Entonces hay que tener cuidado principalmente en los pacientes. Entonces, puede ser los fármacos como el metronidazol, producir problemas respiratorios principalmente. A veces vamos a encontrar fiebre, enfermedad pulmonar intersticial, compromiso muscular, en manos de mecánico, como las manos de difícil principalmente el paciente. A veces es muy difícil diferenciar de fibrosis pulmonar relacionada con la artritis reumatoide con la toxicidad pulmonar en los metronidazol. Lo que se hace a veces es suspender el medicamento. Ya tengo 2 o 3 pacientes que le suspender el medicamento, se le retiran las síntomas respiratorias. Dice el doctor, ¿de cuándo le dieron las hecho? Es que el paciente nunca relaciona a veces la tos con el uso de esos, o con la artritis reumatoide, o el uso del metronidazol principalmente. Otra de las cosas que estamos viendo con el uso de los biológicos, que es un medicamento que se usa para la artritis reumatoide, tenemos que usar a veces solicitar el PPD, una tela de tórax. ¿Por qué? Porque los biológicos anti-TNF alfa es más frecuente que el paciente brinque o vire hacia una tuberculosis activa principalmente. Entonces hay que estar haciendo a veces periódicamente, cada 6 meses o cada año, tela de tórax del paciente, o el famoso PPD de los pacientes. Y de los fármacos, nada más el metotrexato es el que tiene los toxicidad pulmonar. Son 5 fármacos que no estamos usando. Es el metotrexato, que es el piedra angular, es el estándar de oro, la lefluramida, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina y la cloroquina, nada más. Los demás son, antes había de penicilamina, había oro, eso todo ya no existe en el mercado totalmente. Entonces es muy importante pensar en ellos y pensar en el. Estamos viendo la enfermedad pleural. Lo voy a invitar a comer si lo querían dar. No lo invitamos porque no lo llenamos tanto. Antes que existiera tanta tecnología, la tomografía o la resonancia magnética, la gente se moría. Por eso a veces van a encontrar todavía libros donde requieren las autopsias, van a encontrar un tipo de síntomas de derrame cerebral. ¿Cómo son los fluidos respiratorios que vamos a encontrar a nivel pulmonar? Los patológicos, ¿cuáles son? ¿Qué es infección y infectación? ¿Qué es infección y infectación? ¿Para qué es eso? El que cada salida da
¿Y por qué no se detectaría? Entonces, todo eso, yo les recomiendo, les digo a veces, como les sugiero que escuchen a veces los ruidos respiratorios a nivel pulmonar en internet. Ya hay páginas donde salen los ruidos, como es un ruido normal, y cuándo es silbante, cuándo es obstructivo, cuándo son distractores, cuándo son crepitantes, para que escuchen ustedes, cuando escuchen un paciente, sepan qué van a encontrar. Si hay un derrame pleural, ¿qué pasaría al escuchar al paciente? Pues conmigo yo creo que van a escuchar que traigo ahorita. No, ¿qué escucharías? Al escuchar. Al escuchar a un paciente con derrame pleural. Pues depende de la causa del... No, derrame pleural. Estertores, pues, pero... Oye, habría una disminución del murmullo. Ajá. ¿Qué es? Disminución del murmullo y Sí. pues si es derrame pleural va a estar... Sí, la verdad es que... Levanta las boobies, no. No. Estamos escuchando un silencio pulmonar totalmente. No vamos a ocultar ningún murmullo, vamos a hacer un silencio pulmonar y de acuerdo a la percusión de los dolores. En el área, o sea, por ejemplo, normalmente los derrames pleurales pues, van a estar ubicados en la zona baja de los pulmones, solo en esa área, o por ejemplo en las zonas apicales se va a escuchar bien. Sí, se va a escuchar bien, pero a veces si es un derrame completo vas a encontrar todos. Sí, pues va a estar. De acuerdo a veces totalmente cada uno de ellos. Pero se les sugiero, si ustedes están escuchando, tú con gripa, puede ser que tengas estertores crepitantes. Pero ¿cómo son los subcrepitantes? ¿Cómo son los silbantes? ¿Cómo son todo ese tipo de estertores que hay en los pulmones? ¿Cómo se escucha? ¿Y cómo vas a diferenciar totalmente de un silencio? ¿O cómo vas a escuchar a veces de que un paciente tiene un colapso pulmonar o que tenga un derrame pulmonar? Simplemente antes de salir del hospital, hospitaliza un paciente porque un paciente con una miopatía que tenía derrame pleural. Los metimos a veces, los metían en medicina interna, le sacaron 5 litros de líquido nada más. Si el paciente se viera en su casa, se hubiera muerto principalmente por problemas respiratorios totalmente. Entonces, a veces antes era el dato de autopsia, actualmente con la resonancia y la tomografía, son datos que estamos viendo en los pacientes vivos totalmente y estamos encontrando todo este tipo de molestias. El 20% puede presentar a veces. Se desarrollan formas simultáneas tipo de dolor, un dolor pleurítico, que suele ser un problema importante. A veces, cuando tienes un dolor pleurítico que hay derrame pleural, a veces a la respiración lo que hace el paciente es respira y lo corta y hace el paciente el gesto de dolor principalmente, que es muy importante observar al paciente y ser clínico principalmente cada uno de ellos. A veces no es muy importante, pero el derrame puede ser importante porque puede causar la disnea principalmente del paciente, de acuerdo a veces la capacidad de derrame que presenta el paciente. Entre más alto, mayor capacidad o mayor síntoma presenta el paciente cada uno de ellos. El exudado pleural responde de 10 a 50 miligramos por decilitro de glucosa, más de 4 gramos de proteínas, de 100 a 3.500 células por mililitro cuadrado que son mononucleares, y aumento de lactosa de hidrogenasa con disminución de 650. A veces los exámenes, los neumólogos les preguntan a ustedes cuál es la diferencia de un transudado y un exudado principalmente. Puede ser esto principalmente, la diferencia nada más, y saber cómo es. Nuevamente, cuando encontramos a veces, cuando vemos un paciente que tiene un derrame pleural, hay gente que se asocia a veces un derrame pleural más en pacientes con una citis o un cáncer que tiene a veces cambios de disociación de la globulina. Vamos a tener a veces edema de extremidades inferiores, también edema en todos lados principalmente. El paciente acostado presenta edema donde está acostado el paciente en cada uno de ellos. A veces hay que irlo buscando principalmente. Nos vamos a encontrar a veces una neumonitis o una fibrosis intersticial difusa principalmente, igual que en esclerodermia. Se me acaba de morir una paciente con esclerodermia por un problema respiratorio. Llegó tarde conmigo, le decía que tenía otros datos y estuvo con un médico, el señor, el doctor Caos, que lo estuvo tratando por mucho tiempo y
lo daba a veces nada más para el problema respiratorio y lo que tenía la paciente de esclerodermia. Típicamente, datos típicamente, me hizo una neumonía intersticial difusa con problema del corazón principalmente, que nos dio una insuficiencia cardíaca totalmente. Son estertores finos, difusos y secos principalmente, que a veces es muy importante pensar en ella. En la radiografía, en lo que vamos a encontrar a veces la imagen de vidrio descubrido principalmente, que es el aspecto de parar de arriba en la radiografía simple, y un enrejado de la tomografía de alta resolución principalmente. Hay que pensar en ellos para poder diagnosticar. Si no pensamos, nunca vamos a encontrar un diagnóstico de los pacientes de ellos. Entonces vamos a tener otras cosas en la enfermedad pulmonar nodular principalmente, que es aparece en forma aislada o un grupo con otras enfermedades que estaban agregando principalmente. Los nódulos aislados son lesiones en forma de moneda. A veces tenemos una radiografía, un catazo torácico, observamos a veces como monedas a nivel apical, y hay que pensar a veces en una tuberculosis o pensar a veces en un cáncer, un oncogénico principalmente, y buscar a veces hacer una biopsia con aguja toracotomía. A veces se le manda al neumólogo para que haga a veces la biopsia o hace una broncoscopía, ya sea un exudado faríngeo, un exudado de una lesión, y vamos a encontrar a veces el bicho o la lesión por cualquier motivo principalmente. El síndrome de Campos es una neumoconiosis con artritis reumatoide, son sinergias, producen una violenta reacción fibroblástica con fibrosis granulomatosa obliterante, lo que hay a veces un colapso pulmonar totalmente, y mejora a veces, esto se miraba a veces en pacientes con edema minera, principalmente por la aspiración o por estar respirando tanto material contaminante, que es lo que provocaba a veces una opacidad a nivel pulmonar y provocaba una fibrosis de los pulmones de los pacientes. A veces pueden cavitarse los nódulos que hacen una fístula broncopulmonar principalmente, o ser a veces un nódulo solitario. Ese nódulo solitario a veces se puede mezclar o se puede mezclar como si fuera un carcinoma broncogénico persistente, que indica a veces actuar con precaución al interpretar por todo el mismo de una biopsia con la aspiración de aguja fina en un paciente principalmente. A los pacientes con AR a veces les duele sobre mojado. Si tienen un tratamiento oportuno o un diagnóstico oportuno, venía escuchando una mañana antes de la mañana en la facultad, en el radio UAS, sobre un médico que estaba dando un tema sobre pacientes con diabetes mellitus, un endocrinólogo, que decía que había 7 pasos. El primer paso es educar al paciente y educar a la familia para caer totalmente aquí. Si vamos a educar al paciente, cualquier síntoma, cualquier molestia que presente, hay que acudir con el médico y estar acudiendo a veces a sus signos programados principalmente. Entonces, la sepsis, especialmente si es tuberculosa, es el único trastorno que ocurre comúnmente con niveles bajos de glucosa en el neuronal principalmente. La gran diferencia a veces aquí que estamos inmersos en una zona endémica de tuberculosis, a veces mucha gente tiene derrame pleural por tuberculosis. La única diferencia, si es una patología esta si glucosa está baja, tenemos el diagnóstico de tuberculosis principalmente. Entonces, una alteración de transporte de glucosa hacia el espacio pleural es el primer alteración de tuberculosis. A veces, también otra de las alteraciones, mucha gente está platicando con artritis reumatoide y se queda fónica. ¿Por qué? Porque tiene tener afección en la articulación crítico-aritenoidea, que a veces es raro encontrarlo. El paciente de repente está hablando como muy delgadito o muy fino principalmente. Son dolor larguito, disfonía, dolor de la dilución, puede acentuarse en las mañanas, es cuando tiene más resequedad de glucosa principalmente el paciente. A veces no lo olviden de comerlo. Bien, voy llegando. No pueden esperar a comer porque ya se pasa. Es que está barba, la gente se pone muy así conmigo. No. ¿Quién trae? ¿Ustedes traen barba nada más? ¿Y el chavo? ¿Quién otra? ¿Dos, tres nada más?
Tú no. Estamos usando para el papel de baño. La película que Estamos usando papel de baño. Papel de baño. no, es seguro. ¿No lo usas? No sabes. ¿Cómo va a traer a donde te guste? Pues se mueva hablando de todos, cada uno de ellos. Pues la enfermedad pulmonar intersticial es una enfermedad, una afección extraarticular de la reumatoidea que afecta de forma negativa el pronóstico de los pacientes. A veces esto se puso más de moda ahora con el COVID. Mucha gente nunca pensábamos que tenía problemas respiratorios. Ahora con el COVID, si se acuerdan, mucha gente se murió por problemas respiratorios, o mucha gente quedó a veces con secuelas por el COVID, problemas respiratorios. Hacen alguna actividad, tienen problemas respiratorios. Nuevamente les vuelvo a decir a ustedes, van a bailar con cosas más feas, cosas que vienen a veces, o patologías que vienen, o están reemergiendo y que están dando síntomas que antes no existían totalmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo gente con más edad o de mayor edad o diagnósticos más tempranos o diagnósticos más tempranos o cosas que no miramos antes totalmente de ellos. Antes se morían a los 50, 60 años. Ahora estamos viendo que se mueren hasta los 70, 80, 90 años o 100 años. Pues vamos a ver muchas patologías diferentes en cada uno de ellos. Estas cosas, pues estas son cosas que ya nada más. La obstrucción narilla es rara, pero puede ocurrir después de la extubación de la anestesia endotraqueal principalmente. A veces cuando hay un paciente que está sometido a una cirugía y tiene que ser a veces entubado, al quitar el tubo presenta a veces obstrucción laringea o un estridor laringeo principalmente y cede con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Nuevamente, los libros dicen que las autopsias salen con toda la evidencia histológica de la enfermedad pulmonar intersticial. Nuevamente les vuelvo a mencionar las técnicas, la tomografía, la resonancia magnética. Estos diagnósticos se están haciendo más tempranamente y estamos teniendo a veces un tratamiento más intensivo. Estamos usando a veces moléculas pequeñas o el NF, evitar a veces este problema del pulmonar intersticial difuso principalmente. Entonces los síntomas varían, son menores y pueden ser a veces asintomáticos, el paciente no tiene ningún problema. A veces uno le manda a hacer tele de tórax, observamos a veces en la imagen de vidrio despulido, a veces pedimos a veces una valoración de una espirometría, vemos a veces que el paciente tiene problemas respiratorios, la capacidad ventilatoria disminuyó totalmente, entonces vamos a pensar en esto de forma intencionada a los pacientes. Entonces, la fibrosis intersticial es una predicción para las masas pulmonares, no los únicos ni múltiples en el parénquima pulmonar principalmente. Les vuelvo a mencionar, si ustedes son médicos el día de mañana, hay que pensar a veces en lo más extraño, principalmente en los pacientes, e ir descartando para ir quedando nada más con el diagnóstico que ustedes piensan totalmente. Nuevamente les voy a decir, en el área médica, ustedes van a día de mañana a ser médicos, pero vamos a encontrar a veces las patologías más raras, principalmente en el área médica. Entonces, no se les vaya a ocurrir de repente, mi esposa tiene un neurinoma del acústico en la base del cráneo. ¿Qué molestias tenía? A veces sentía ella que no tenía sensibilidad. Decimos, acudió cuando pensaba que era el tercer molar, fue con el maxilofacial, dijo que no es nada. Vio con el neurocirujano, le hizo una tomografía, encontró esa lesión principalmente. Gracias a Dios ya tuvo radiocirugía, nada más me la quedó sorda y pérdida auditiva para la molestia principalmente de la cirugía. Alteraciones cardíacas principalmente son evidencias, una ecocardiografía de la contragrama pericárdica, algunas anomalias pericárdicas, casi el 50% de los pacientes no tienen síntomas clínicos o afección cardíaca. El paciente a veces hay hipertensión, hay a veces le hacemos un electrocardiograma. Si yo tengo un derrame pericárdico y hago un electrocardiograma, ¿cómo contraería los brazos del electrocardiograma?
Ande, tasa facilidad. ¿Cómo encontrarías el esfuerzo de un electrocardiograma? ¿Están llevando? Todo eso ya lo vieron ustedes, ¿no? Le vieron en fisiología. Si hay un derrame pericárdico, entonces las ondas, la onda P, la onda QRS, la onda Q, la onda PR, totalmente vamos a encontrar disminución del voltaje, totalmente, cuando hay derrame pericárdico. Entonces, es una sugerencia totalmente pedir un electrocardiograma, ver totalmente la parte de ver si es ritmo sinusal, hacia dónde va el eje, si hay trastornos del ritmo, principalmente hablando de ellos. Ahora tenemos la ayuda de ecocardiografía, principalmente donde vamos a encontrar como si fuera un ultrasonido del corazón para ver el funcionamiento de las 4 cavidades que tenemos en el corazón, sino también para ver las válvulas del corazón totalmente, y se diagnostican a veces algunas patologías, a veces muy asintomáticas, pero podemos encontrarlas con este estudio principalmente, pensando en los pacientes. La pericarditis sintomática es dolor con alteraciones de la fisiología cardiovascular es rara, principalmente. Nada más hay dolor o dificultad para respirar o disminuir de pequeños esfuerzos, principalmente al paciente, que es muy importante. Y es muy importante todo esto. Ya dejamos el corazón, nos metemos a nivel tubo digestivo. El tubo digestivo, principalmente, las manifestaciones son secundarias a los últimos 2 años. O a veces la gastritis es secundaria, a veces el uso prolongado de los aires. El mejor aire que hay del que salió es el naproxeno. Son 500 cada 12 horas. Para mí es el mejor aire. Yo es el que tomo a veces ocasionalmente cuando tengo alguna dolencia, pero lo tomo a veces 2 o 3 días y lo suspendo. Es muy bueno, pero el problema principal son los síntomas digestivos que provocan principalmente, que es una enfermedad, una úlcera péptica principalmente con los aires. Y esto significa morbilidad y mortalidad del antiinflamatorio, un sangrado tubo digestivo principalmente. Vamos a tener el paciente cada uno de ellos. Ya dejamos el tubo digestivo, vamos a meternos a nivel renal. También los aires provocan una proteinuria. A veces hay que checar el general de orina. El general de orina es la biopsia del pobre en a veces en la residencia. Para no hacer una biopsia, vemos a veces la química sanguínea, cómo están asuados, vemos el general de orina, cómo está su pH, su densidad, si hay proteínas en la orina. Vamos a ver si hay mención a nivel del glomérulo principalmente, que es raro en los pacientes. El uso prolongado de AINES también puede provocar una proteinuria principalmente, después fármacos, y nos puede dar una amiloidosis. La amiloidosis es algo secundario con una cúmula de amiloide a nivel a veces en onda de charretera o a veces a nivel de ciertas partes del cuerpo principalmente. Ya dejamos el riñón, lo metemos con la base de las cosas neurológicas a nivel de la cabeza. Es frecuente, a veces es muy sutil, es difícil de distinguir entre lesiones articulares y neuropáticas principalmente. A veces las neuropáticas es por la compresión radicular que presenta a veces si hay una dilatación cubital, se llama una afección, hay un compromiso radicular que puede dar síntomas principalmente, que es el mediano, cubital, radial o tibial anterior principalmente. ¿Por qué? Por compresión radicular, no es afección del medio, que es muy importante ver los pacientes en esto. A veces los mecanismos son a nivel de columna cervical. Cuando hablamos de columna cervical, C1, C2 es su locación lateral coaxial, es la inestabilidad de la columna cervical, y hay un trastorno principalmente. El tratamiento de los nervios periféricos, la deformidad que hay en las manos, en los tobillos, en las rodillas, te atrapa el nervio y te provoca compresión radicular y principalmente. La vasculitis, que mucha gente acude con el cirujano o con el vascular periférico pensando que tiene problema circulatorio. Es una con neuritis múltiple, principalmente secundaria, actividad de la arteria reumatoide. Vemos las piernas azules, moradas principalmente, y a veces las lesiones son rasposas, como tener a veces algo en la piel del paciente.
Entonces, lo que se decía hace rato, una subluxación lateral parcial que es C1, C2, con destrucción de ligamento transverso C1 con la fuerza de la misma principalmente, el paciente, la cabeza está aquí y la otra columna está así, lo que hace a veces el compromiso neurológico es como si se hubiera ahorcado el paciente y tiene parálisis de hemiparesia del cuello hacia abajo principalmente, ¿no? Puede afectarnos a veces el centro respiratorio, el centro donde está el centro respiratorio y cardiovascular del paciente. O sea, hay un movimiento brusco y como si estuviera desfocado el paciente y se mueve rápidamente el paciente. Puede también hay destrucción de las cosas articulares C4, C5, C5, C6 principalmente. Hablamos de las manos, donde vemos a afecciones de columna cervical principalmente. C1, C2, C3 y C4, C5, C6, C7 son los dedos principalmente. Esto, cuando vean la ortopedia hay que preguntarlo, cuando lleguen neurología para ver qué es lo que vamos a esperar totalmente con los pacientes, algún instante principal del paciente cada uno de ellos. La osteoporosis son los pacientes con la artritis reumatoidea, por la falta de capacidad de moverse, a veces se asocia a la osteoporosis principalmente. Son de peor pronóstico y de mayor mortalidad porque, aparte de tener huesos débiles, hay una fragilidad ósea que puede haber a veces subluxación, atrofia, o puede haber a veces a nivel de cadera una osteoporosis más marcada principalmente en cada uno de ellos. Entonces, presentan pérdida ósea en las primeras etapas de la enfermedad y a veces el paciente está recibiendo, a veces mucha gente recibe esteroides sin saber, porque son los medicamentos que quitan el dolor fácilmente, son los famosos medicamentos milagrosos principalmente. Entonces hay que tratar de evitar. Me llegó un paciente que tuvo una esguince de tobillo, le dieron arbozón, 1 cada 8 horas. Un paciente iba feliz pero con la parte hinchada y no podía ni caminar, pues, traía una esguince de tobillo, hay que ponerle una bota de Walker y mandarlo a veces a reposar totalmente y darle flexión físicamente. Es lo único que tiene que ver. Son enfermedades con disminución de la masa ósea, con la construcción de la microarquitectura ósea, con mayor riesgo de fractura, principalmente de la implicación de la artritis reumatoide. Afecta al 30% de los pacientes con la guerra principalmente. Los pacientes arriba de 50 años, igual que el Papa Nicolau, igual que la mastografía, hay que pedir una densitometría ósea para saber cómo está su masa ósea principalmente. Y de acuerdo a veces al resultado, hay que pedirlo a veces cada año y estarlo a veces en monitoreo principalmente para tratar de que el paciente tenga masa ósea correcta totalmente y no tenga ningún problema o riesgo de fractura más frecuente. No es, vamos a predecir alguna fractura, es mayor riesgo de fractura cuando tiene a veces cambios en las osteoporosis. A veces no pensamos en esto, principalmente que la osteoporosis en personas con una guerra sigue siendo un poco comprendida, a veces no le ponemos importancia. A veces no nos damos cuenta que hay que pedir que a veces la densitometría ósea a los pacientes que tienen a veces que estén recibiendo esteroides o que tengan artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo al disminuir la actividad física, disminuye la masa ósea y disminuye a veces la masa corporal totalmente. Entonces vamos a tener mayor osteoporosis en los pacientes con artritis reumatoidea principalmente. Entonces con fragilidad, fracturas por fragilidad, de las causas de discapacidad y una mortalidad en pacientes con edad avanzada, principalmente en los pacientes con artritis reumatoidea. Estos son datos recientes de un artículo, no tienen esto numérico principalmente. Entonces el riesgo es 1.3 veces mayor en fracturas femorales y un riesgo de 1.4 en fracturas espinales principalmente. Mucha gente, la gente grande, a veces los abuelitos, los papás de uno, a veces están sentados y de repente se les sale un estornudo y tienen el cuerpo frágil, el cuerpo suelto y hacen el estornudo y lo que hacen a veces truena la vértebra y al ratito tenemos dolor. En ese momento no hay dolor, ya que se le tiene el hueso, como dice la gente que se le pasa la molestia, comienza a tener una compresión radicular y comienza a sentir molestias principalmente.
Cuando se fractura la cabeza femoral, la cadera, mucha gente piensa que la fractura es al caer. Antes de caer, antes de sentir de caerse el paciente, se escucha la respiración. Posiblemente el dolor súbito hace que el paciente azote en la tierra y a veces puede tener complicaciones en un golpe posterior, a veces con la cabeza en otra parte, y ya va fracturado antes de caer, principalmente el paciente, que es muy importante. Entonces, es muy importante, a veces sugiere que la pérdida ósea y osteoporosis ocurre frecuentemente en etapas tempranas con la artritis reumatoidea principalmente. Es un estudio reciente de este año principalmente. Esto también es lo mismo que estoy leyendo principalmente, es lo mismo que estoy leyendo. Alteraciones hematológicas principalmente. El uso frecuente de aires puede provocar a veces un sangrado por el tubo digestivo, presenta una anemia microcítica hipertrófica principalmente, con ferritina baja y capacidad de fijación normal principalmente en el paciente. Que es muy importante darle ácido fólico y estar a veces en el monitoreo para ver si el paciente está recibiendo a veces los nutrientes suficientes para seguir cada de ellos. Entonces, vamos a ver si es macrocítica o microcítica principalmente. Si es macrocítica, vamos a ser secundaria a veces a trastornos principalmente por fármaco o hay un crecimiento del vaso, principalmente una aplasia. Vamos a ver reticulocitos, si hay hemorragia, déficit de 6 glucosa, pero no pasa de masa, anemia hemolítica autoinmune. Todos los síntomas son PTI o son a veces equimosis epiteliales principalmente. Si es macrocítica, arriba de 100, hipotiroidismo, enfermedad hepática, anemia plástica en el paciente alcohólico. Si es microcítica, anemia ferropénica, las talasemias, trastornos de la hemoglobina principalmente. De acuerdo a veces a lo que están viendo ustedes más, van a ver si es normo, macro o microcítica principalmente. Y de ahí vamos a encaminarnos a estudiar el paciente en cada uno de ellos. El síndrome de Fenty es raro encontrarlo. Está escrito a veces como combinación de artritis reumatoidea con esplenomegalia, leucopenia, úlceras en las piernas, principalmente se con vasculitis, como cada uno de ellos. He visto dos pacientes aquí en los 30 años que llevo aquí muchos. Los dos son exportados, son importados de otro lugar. Venían con síndrome de Fenty. Traían una parte esplenomegalia con todo, leucopenia y úlceras totalmente y más marcadas principalmente. Entonces, son trombocitopenias con el haplotipo de R4 principalmente los pacientes con linfadenopatía y trauma. Esta es la vasculitis. A veces mucha gente piensa que son problemas circulatorios y no es circulatorio, sino es un dato de actividad de la reumatoidea. Vamos a encontrar a veces abarcan arterias o arteriolas de pequeño o mediano calibre principalmente. Vasculitis es un libro como de medicina interna, como de patología, así de grueso. Entonces, es un tema muy bonito donde vemos a veces la vasculitis de pequeño y medianos calibres y los síntomas que presentan. Depende del tejido afectado, principalmente son más en las extremidades inferiores. Pueden presentar úlceras, infartos, neuropatía y gangrena distal principalmente, que es muy importante tener en cuenta. Que es, los datos, vemos esta piel, como si la tocamos, está rugosa, como trajera a veces áspera totalmente, y es muy importante tocarlo. Hay gente que tiene artritis reumatoide debajo del vascular, les da tratamiento para la circulación, el paciente no va a responder, porque es actividad totalmente esto principalmente. La amiloidosis secundaria es en forma tardía, no se detecta principalmente. Lo único que vamos a detectar a veces es la proteinuria, que puede llevar deterioro de la función renal principalmente. Es muy importante a los pacientes, todos los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, llevarle nuestro expediente y su, el glosario de los exámenes que estamos haciendo principalmente en cada uno de ellos. Esa es una amiloidosis principalmente, estamos viendo, vamos a encontrar cambios a nivel pulmonar principalmente, cambios a veces en la masa muscular, vemos a veces en quistes a nivel del hueso principalmente, que a veces no se deben de ver
mucha gente dice que es una cortada principalmente, digamos, no hay erosiones, son quistes nada más dentro del hueso propio. Y esto es como si trajera, a veces si trajera mugre, detallamos, no le sacamos nada, pero es una resaña propiamente con derrame pleural en cada uno de ellos. Los osteoporosis ya lo miramos principalmente, no vamos a irnos principalmente. El tratamiento son AINES. Ustedes son expertos en AINES, por ejemplo, llevan una farmacología. Los de que los conozco, llevan una farmacología y no salen del mismo. Hablan de la biodisponibilidad, nada más, no les digo a veces para dónde van a correr principalmente. El aire que ustedes dominen, van a usar ustedes totalmente. El naproxeno es también miligramos por kilogramo de peso, si fueran en niños. Si es en adultos, son 500 miligramos cada 12 horas principalmente. El problema es fue el primer aire, pero el problema es muy problema digestivo, principalmente a nivel digestivo. Usamos a veces, los nuevos son los COP2, videos de COP2, Celecoxib, el Fenocoxib. El Celecoxib, hay tabletas de Celecoxib, son de 100 y 200 miligramos, que es el famoso Celebrex. O, cuidado con él, tiene un anillo de sulfas, que es alérgico a las sulfas, no hay que dar ese medicamento porque puede provocar una reacción y dar una reacción anafiláctica. Pueden empezar con hasta 400 miligramos diarios y bajar a veces a 200. El heterocoxib salió primero de 90 miligramos, hoy hay tabletas de 60, de 90, de 120, se usa el de 120 miligramos diarios en fase aguda. Después pueden limitar a 90 miligramos diarios principalmente. Pueden usar los oxicanes. Yo no uso mucho los oxicanes, el piroxicam. ¿Por qué? Porque a veces esa es la vida media plasmática, dura hasta 72 horas. Y el paciente aquí con el sol le da una sensación como que trajéramos el chimbito por todo el cuerpo, como si trajéramos a veces pulgas en todo el cuerpo. Y pueden provocar a veces un choque anafiláctico, una insuficiencia renal aguda totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si va a tomar el famoso oxicam o piroxicam, que no se exponga al sol y que dure a veces, si se toma una, que dure a veces 2 o 3 días para poder que salga el medicamento y no tenga ningún medicamento. El paracetamol no es un analgésico. Entonces, nos vamos de acuerdo también un cliente, digamos, cada 12 horas. La prednisona 0.5 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso de acuerdo a la actividad del paciente que no esté también. Entonces es muy importante conocerlos principalmente. Y los fármacos, el metrotexato es el estándar de oro, son tabletas de 2.5, usamos de 7.5 hasta 20 miligramos por semana totalmente, previo a veces ver la función hepática para ver cómo está. En la lefronamida hay que dar dosis de impregnación 100 miligramos diarios por 3 días, posteriormente se aplica 20 miligramos diarios. La sulfasalacina son tabletas de 500 miligramos, empezamos con 500 miligramos diarios, a los 10 días subimos a 1 gramo diario, dosis máxima serían 3 gramos al día principalmente. La hidroxicloroquina viene en tabletas de 200 miligramos, es una diaria totalmente, a veces lo usamos más en los pacientes rúticos. La cloroquina viene en tabletas de 150 miligramos, podemos usar a veces 2 tabletas diarias y algunos a viernes por las noches principalmente, que es muy importante. Vienen los biológicos. Los biológicos, el primer biológico que salió tenía un farme de ratón, que es el infliximab. Al tener ese farme de ratón, era IV, tenía muchos efectos secundarios. Tiene efectos secundarios. Al pasar, a veces tenemos que pasarlo a veces IV, canalizarlo y pasarlo por microgoteo, pasarle 5 a 10 microrobotes por minuto y estarle preguntando hasta 5 a 10 minutos para ver si no tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios son una hipotensión súbitamente que hay que retirar rápidamente yo digo es en la piñata donde está conectado el medicamento y canalizar, pasarle a chorrocrisis, tener a veces lo que hacía cuando pasaba ese medicamento, ponía 2 piñatas, dos soluciones, canalizaba con uno de ellos y
preparaba el medicamento en otra solución y conectaba a veces en jet y comenzaba con microondas principalmente, era uno de ellos. Después salieron los que son más humanizados, que es el Embraer y el Humira. El Embraer viene de 25 miligramos, que son 2 veces por semana subcutáneo, y de 50 miligramos, que es una vez por semana. El Humira son 150 miligramos cada 15 días. Posiblemente salieron la interleucina 6 o la interleucina 1 principalmente, que es el cimilzumab, que es IgE también, hay que tener mucho cuidado. Salieron el otro es el Olumiant, son tabletas por vía oral 4 miligramos diarios, principalmente para uno de ellos. Salieron las moléculas pequeñas que también cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a mandar a hacer al ejercicio al paciente principalmente? Ejercicio aeróbico, fortalecimiento del músculo, principalmente dirigido contra masas musculares, que es lo que va a hacer caminar, montar en bicicleta, se puede nadar, equilibrio y coordinación, de manera bilateral, entrenamiento funcional, ejercicios funcionales con peso corporal, con materiales principalmente. Hay que decir que el paciente tiene artritis reumatoide, no es lo mismo que vayan ustedes a hacer ejercicio que hay una paciente con artritis reumatoide. Entonces hay que empezar a veces de cero para ir fortaleciendo masa muscular y el paciente vaya teniendo actividad, vaya teniendo a veces condición física para ir subiendo la masa principalmente. Yo les doy a veces estos ejercicios a mis pacientes, a veces principalmente les digo en las manos a veces les digo a veces unten semillas de frijol y arroz y con un dedo el frijol, el arroz, frijol, el arroz, el frijol, a veces esto o hagan esto, principalmente abrir y cerrar las manos que son esto, principalmente es esto. No les mando a hacer pelotitas porque como pueden tener debilidad muscular, el tendón está débil, hacer fuerza puede tomar el tendón y quedarse con un gatillo principalmente en el mercado de ellos. Las manos es subir las manos, subir totalmente los codos, evitar flexión totalmente y las manos así como si pensáramos el Padre Nuestro o hacia abajo principalmente, que es algo, esto lo hacen mucho en Tai Chi o en los que hacen ejercicios de fortalecimiento. Que a veces mucha gente dice, ¿para qué sirve todo ese tipo de ejercicios? Es fortalecer masa muscular y tenemos ejercicios principalmente para el estoy hace rato, los anti-TNF han revolucionado el tratamiento. Desgraciadamente no estamos como Dinamarca, como decía López Obrador. Estamos todavía muy atrás en los medicamentos. Allá el paciente es todo lo contrario aquí. Allá el paciente primero va con el médico particular, se le diagnostica una patología, ocupa algún tratamiento, algo bueno o algo crónico, se va al sector salud y empiezan ellos con TNF. Porque dicen ellos, un paciente que tiene artritis reumatoide va a tener mucho de porque ya tienen, el gobierno les paga a ellos por una pensión, por invalidez totalmente. Aquí no, te van a una patada, te van a tu casa principalmente. Entonces lo que ven ellos es prever incapacidades o prever a veces que el paciente tenga un mejor pronóstico principalmente, pero los empiezan al revés. Allá veces usan los TNF y brincan a veces a los fármacos principalmente, que es cada uno de ellos. Todo eso principalmente son cosas mías principalmente. Entonces, el dolor demuestra la brecha de conocimiento con respecto a los mecanismos de los moléculas de la enfermedad principalmente. Es una frase que encontré en un artículo y a veces nos quedamos un poco sorprendidos. El hecho de que no tener medicamentos o el hecho de darle la receta y llegas a la farmacia y dicen doctor, con la receta me voy a curar. ¿Qué pensarían ustedes? ¿La va a tocar a ustedes el día de mañana? Le llega un paciente con gripa, con una tos y con un síndrome febril y le dan la receta, tengo que ir a la farmacia, no hay. La parte viene al restaurante, doctor, no me alivié de tomar medicamentos, que no voy a la farmacia.
que hacen, ustedes aprietan las manos totalmente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiere que haga? No es lo mismo tratar a un paciente del seguro, un paciente de listo, un paciente del hospital general. Son diferentes, aunque seamos del mismo rancho, son diferentes los pacientes porque ellos tienen a veces una entrada, tienen a veces un trabajo, tienen a veces la facilidad de conseguir medicamentos, no tienen mayor facilidad de conseguir medicamentos. Uno en el hospital general, y es el que tiene el ensayo, que tiene ahorita el bienestar, a veces no encontramos ningún cargo, no encontramos ningún aire, no encontramos nada totalmente. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes totalmente en cada uno de ellos? Gracias a Dios ya terminé mi rutina en el hospital, ya no tengo por qué preocuparme nada de eso. Entonces, es lo mismo principalmente cada uno. Todos estos son recientes, de artículos recientes que estoy leyendo. Si pueden ustedes meterse principalmente hay laboratorios que están a veces sacando a veces, no diplomados, sino están sacando a veces pláticas, pero a veces hay que estar a veces conectados totalmente y poner a veces, si alguien tiene a su papá que es médico, que les preste la cédula para inscribirse en este tipo de actividad y poder recibir a veces información principalmente. Hay ductos, el que tenga ductos, que es un portal donde recibes mucha información totalmente de todo principalmente. Y ahí recibes el TNM, recibes todo esto principalmente. Entonces, los que tienen estos numeritos son recientes principalmente. Entonces, los tratamientos son aires, glucocorticoides, los neuromoduladores principalmente. Si no le damos esteroide, aunque los libros dicen una cosa, no le damos esteroide, el paciente no se le vamos a quitar el dolor, hay que usar esteroide principalmente. Letrotexato es la estándar de oro, todo se compara con el letrotexato, mefloramida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, niveles del TNF, los biológicos, las moléculas pequeñas, principalmente interleucina 1, 16, 17, el 17 o el 19 se usa más para las poliartropatías, que es el famoso TARS, que estamos viendo principalmente, y las enfermedades que imitan la artritis reumatoidea, la psoriasis. No hay pérdida, el paciente puede tener las lesiones dérmicas, decimos tiene psoriasis. Osteoartritis depende de la edad principalmente. Ojo, a veces hay pacientes que tienen artritis reumatoidea de adulto, ya de viejo, y bueno, les da a veces artritis reumatoidea. A veces son, ahí digo yo, se sacan la lotería 2 veces en el paciente. Lupus eritematoso, que es el tema que sigue ahí corta, luego sigue el lupus. El lupus es diferente, el lupus es úlceras orales, derrames malar, desprendimiento de cabello, anquilosis y petechas, o a veces astenia y dinamia principalmente, infecciones ya sea viral o bacteriana principalmente. El paciente tiene un pódromo de una infección o trae cefalea o trae fiebre principalmente. Un PUSI, enfermedad intersticial difusa principalmente, enfermedad de Lyme, que es una rickettsiosis, que aquí quisieron ponerla de moda. Es que tiene Lyme. ¿Cuándo fueron a empezar? ¿Cuándo fueron a cambio a que le diera la borretera pertussis, que es la enfermedad que provoca el Lyme principalmente, ¿verdad? ¿Esa es? ¿La borretera? Es la de la tosferina, No. Esa es la enfermedad de Lyme, es otra. El cromosomo palindrómico, aquí vamos a tener a veces que simula muchos efectos reumatoides, pero lo único acelerado es la BCG acelerada en los pacientes y simula a veces una artritis reumatoidea, pero son pacientes arriba de 60 años, ese tipo de pacientes principalmente. Entonces, la puntuación es una de las cosas principalmente, los criterios principalmente. 4 de 7 para hacer diagnóstico, que es rigidez matutina mayor de 1 hora, artritis de 3 o más articulaciones, artritis en las manos, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo positivo,
alteraciones radiológicas, principalmente positivas, principalmente que se aumenta el tejido blandos, el espacio articular inmovido, la mala alineación y erosiones principalmente. Esos son 4 de estos. A veces tenemos los cuatro clínicos, pero no tenemos el factor reumatoideo que está negativo. Pero tenemos a veces nódulos reumatoideos, asimétrica, que todo lo demás. Hay que pensar que es seronegativa y hay que pedir a veces el factor reumatoide, pedir al CSP para diagnosticar a veces una famosa seronegativa, principalmente en paciente que lo ve. Que es lo mismo principalmente, es lo principalmente. Estos son artículos recientes que estoy sacando principalmente. Entonces, vamos a tener el artritis reumatoidea a nivel de la cabeza, a nivel del corazón, a nivel pulmonar, osteoporosis, a nivel renal, a nivel hematológico o linfoide principalmente, a nivel del tubo digestivo. Y estoy hablando principalmente que hay que saber inglés, porque si no, a veces la mayoría de los artículos vienen en inglés y a veces ya ahí por el portal se lo traduce automáticamente, pero la mayoría viene en inglés principalmente cada uno de ellos. Es lo mismo principalmente. La dosis de metrotexato a veces más, depende principalmente de cada uno de ellos principalmente. En los últimos 20 años ha crecido la información totalmente. Antes no había, éramos escasos los reumatólogos. A veces mucha gente no conocía quién era un reumatólogo, que atendía totalmente. Gracias a ustedes hemos ido creciendo, hemos ido teniendo a veces más información principalmente. Vamos a usar los modificadores de la enfermedad principalmente y que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Todos son artículos recientes, principalmente que hablan de los biológicos, principalmente, que son los DIMAR, el TNF, o los artículos biológicos del TNF, los famosos DINAS llanos, principalmente, del 2021, principalmente. Todo esto que tiene estos puntitos, estos números son recientes, principalmente, y a veces me llevo leyendo, principalmente en el consultorio, principalmente. A veces la paridad, la gravidez, la infertilidad y la pérdida del embarazo no afecta la negativa de sangre materna. Mucha gente que dicen, mujeres jóvenes en etapa reproductiva, luego dicen, quiero poder embarazar, poder tener hijos. Como le dije a una paciente una vez, ¿tienes con quién? Que se le va a casar, y no quiere casarse porque tenía miedo de no poder tener hijos. Si no haces la lucha, no, pues te vas a quedar. Entonces, la paciente se casó, se embarazó 2 veces, tenía el apoyo de su mamá, entonces la mamá le cuidaba a los hijos. Y la paciente está feliz con sus 2 hijos totalmente. Y no hay, la artritis reumatoidea no quita que se embaraza la mujer. A veces limitan nada más su función, nada más que es muy importante. El parto del bebé con bajo peso al nacer, a veces por el uso de los esteroides, el bebé nace de bajo peso totalmente. Hay que explicar nada más eso principalmente. Y pueden a veces tener preeclampsia por complicaciones totalmente. Todos los medicamentos, los fármacos, son teratogénicos, menos la hidroxicloroquina que podemos usar en las mujeres embarazadas totalmente. La mujer embarazada, durante la etapa gestacional, va a estar asintomática, parece que por obra del Espíritu Santo, todos los síntomas se le quitan totalmente. En el primer mes o segundo mes de embarazo, la paciente se siente como si no tuviera nada totalmente, como asintomática totalmente el paciente. Entonces, lo último, nos vemos el lunes. El tema que sigue, el martes, el tema que sigue, ¿a quién le va a dar? Número. Del 1 al 36.
4. Agustín. ¿Quién es? Ya. AIJ. ¿Eh? AIJ. Albarces. AIJ. A ti te la mujer por venir. Ah. AIJ. O ARJ. 10.